Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es si hay una guerra global. Global quiere decir en todo el planeta, en todo el globo terráqueo. También si ya se inició o se está iniciando una guerra mundial. Carlos Arias, saludos, padre. Buenas noches. Malena, buenas noches. Bueno, sí se está iniciando una guerra global. Nada más que nosotros, los que vivimos acá muy lejos y que tenemos una guerra intestina, una guerra terrible, ya son como 3 meses que se están peleando los templarios contra los de Jalisco aquí en los ranchos del sur de este municipio. Hoy mismo, ahí estuvieron tiroteándose y causando violencia. Ya es toda la región del sur, de aquí de Apatzingán del Río Grande para abajo. Acá para arriba es como para irnos a la sierra. Aquí, de hecho, la sierra Tarasca está a media hora. Todos esos ranchitos que son El Morado, El Mirador, el Guayabo, el Alcalde, ya los 3, esos otros o los 4 del Paso del Capire, de Llano Grande y del Tepetate y de Las Bateas, pues esos ya están casi vacíos o vacíos completamente. Pero luego están los otros ranchitos hacia la Presa del Rosario, que serían ahorita donde están más las balaceras y los drones y toda la violencia, en Puerta de Alambre y en la Loma de los Hoyos. Pero pasando el Río Grande, el río Lerma, están los ranchitos de Holanda y de Guanajuatillo y de algunos otros más pequeños. Bueno, hasta está uno, el Mezquite, que después de Holanda está como a 20 minutos a media hora por la orilla del río. Un ranchito elemental, pero como siempre, pues tiene sus narcos ahí. Y pues también Cueramato y Cueramatillo, 2 ranchitos que están entre Holanda y el Alcalde. Bueno, está bien. Bueno, y Acatlán, falta Acatlán y el Valle de Acatlán. Y luego ya nos vamos hacia San José de Chila. Bueno, toda esa región de Apatzingán, que es como una tercera parte del municipio. Bueno, ¿qué me dice César Alemán? Todavía ahorita en estas horas siguen las balaceras y dronazos. Ya no dejan dormir. Dios nos bendiga siempre. Sí, César. Así es. Pero ojalá que los que estamos en esta platiquita comentemos y pongamos en nuestros Facebook, los que tengan Facebook, y en sus canalitos o como sea, en donde ustedes tienen su YouTube, se pueden reproducir los videos de las masacres y de todos los eventos desagradables. Y eso sirve para difundir la violencia y que se sepa, porque lo que no se presenta en los medios no existe. No que no exista, pero no existe en la comunicación. Y como la comunicación es lo que nos hace ahora tomar en cuenta las cosas, necesitamos personas que nos ayuden a difundir todas estas cosas. Bueno, entonces,
toda esa región que les dije, bueno, hasta aquí en Apatzingán, que ya cayeron aquí balas perdidas. Pues sí, de esos disparos que, bueno, ha de ser aquí de las Tinajas, que está muy cerca, y de la presa del Rosario, porque son armas muy fuertes y sus proyectiles se van lejos. Bueno, entonces ya está llegando aquí a Apatzingán esa guerra, que va a llegar, por supuesto, va a llegar, eso no lo duden ustedes. Pero lo que pasa con esta guerra que hay aquí de exterminio, porque van y matan a las personas en los ranchos y los corren, eso se llama exterminar las poblaciones, pues está quedando sin economía la ciudad de Apatzingán. Y por supuesto que todos los ranchos esos que les menciono y otros más venían aquí a Apatzingán a surtirse de todo, pues ahora ya no pueden venir porque no saben si al regreso, si pasan bien a la avenida y ya al regreso no pueden, como el jueves. El jueves hubo una ordenación de diácono en Buenavista. Cuando, bueno, pusieron unos topes horrorosos a la entrada de Buenavista. Sé que es por miedo. Son como 6 u 8 topes altísimos y allí se hace un cuello de botella, un embotellamiento. Pero es por miedo, porque como no pueden defenderse las autoridades, entonces por miedo ponen impedimentos, pero que destruyen la libre circulación. Pero de ida vi una bolita de gente ahí. Bueno, la misa era a las 11. Y como a las 10:40 pasé por el puente de Buenavista hacia el templo de Guadalupe. Y estaba una bolita allí cerca de un restaurante que está pegado. Pero yo no sabía esa bolita, ni me imaginaba esa bolita de gente que estaba ahí bus, y como discutiendo cosas. Y allá en la ceremonia dijeron unos pues que los maestros van a tapar el paso por el puente. Es que hay un solo puente. Es que también acá es la pobreza en todos los sentidos. Un simple puente que tumben quien sea ya corta las comunicaciones. Bueno, ahí hay un puente de un río que como viene de la Sierra del Agua, a veces viene mucha corriente, a veces poca, pero siempre tiene agua. Por lo tanto, iban a tapar ese puente. Como la comida era muy lejos y yo no sabía dónde, y además no tenía ganas, mejor yo me regresé a eso de las 2 de la tarde. Y ya vi que la bolita estaba más grande y más agresiva de la gente esa que les digo, los maestros. Pues sí, ya al ratito que llegué acá y que me fijé en el Facebook, pues sí, ya estaba que los maestros habían cerrado el paso por el puente. Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, el miedo de una autoridad que hace difícil la circulación, los topes esos gigantescos. El grupo de maestros que a ellos no les importa las comunicaciones, que no les importan los enfermos, los niños, los ancianos, los visitantes, que no les importa nada más que su interés personal de que tumben la ley del 2007, pero todos los que están diciendo que esa ley del 2007 que se puso es para que se pueda sostener y pagar a los maestros, ahora con todas las añadiduras y beneficios que tienen, pero que si se tumba la ley del 2007, será imposible para la economía del país pagarles, porque a todos se les tendrían que pagar cuando se jubilaran
con lo que están ganando ahorita. ¿Y quiénes pagamos eso? Pues los que compramos cosas, los que pagamos impuestos. Los maestros nada más quieren más, pero no se fijan que en ese querer más destruyen la economía del país. Bueno, pero ¿qué les va a importar? Si no tienen conciencia de país, no tienen conciencia de bien y de mal, no tienen conciencia de nada más que de estar jode y jode y jode y jode. Tanto los oficialistas como los otros, el CENTE y la CENTE, son igualitos. Bueno, está bien. Ojalá que ganen su idea y que nos frieguen a todos y a ellos mismos, porque es como el que corta una rama donde está sostenido y cuando se termina de cortar, pues se va para abajo el idiota. Acá los idiotas quieren mucho dinero y para que esos idiotas tengan mucho dinero se necesita que los demás nos quedemos sin dinero. Pero si nos quedamos sin dinero, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿de dónde vamos a producir dinero para pagar? Bueno, es imposible. Pero eso no lo entienden. El mexicano es jodón, jodón cuando puede, chismoso siempre, mentiroso, abusivo, vividor, y que siempre se pega al ganador, sea quien sea, como si fueran garrapatas en una vaca o si fueran piojos en un puerco o chinches en la tierra fría. Bueno, así son. Y hasta que y no tienen llenadero, parecen sanguijuelas. Bueno, pero está bien. Esos son los mexicanos. Esos somos nosotros. Perfecto. Y estaba hablando de la violencia aquí que ya tiene mucho tiempo y que no tiene solución y que además la violencia se agrava con ciertas peticiones o demandas de los maestros y de otros. Bueno, pero ahora vayamos al mundo. Los hutíes o jotíes o jatíes, bueno, esos son un grupo, vamos a decir, de terroristas, pero bien organizados en el Mar Rojo. Y esos terroristas atacan a todo tipo de naves que pasan por el Mar Rojo. De ahí tienen que pasar luego seguramente a Europa por algún paso, creo que es el Bósforo o los Dardanelos. Bueno, pues esos están ahorita atacando a todo tipo de embarcaciones, sean de comercio, sean de lo que sean, las están atacando. Estados Unidos les declaró la guerra y ahorita Estados Unidos está peleando con ellos al tú por tú, porque los hutíes están respaldados por Irán y otros pueblos árabes y les están, así como a Hamas y a Hezbollah, los árabes les dan dinero, los apoyan, así apoyan ahora a los hutíes. Y si esa guerra de Estados Unidos contra esos crece, pues entonces puede empezar también esos a atacar a Estados Unidos. Naturalmente que Estados Unidos es mucho más poderoso que todos ellos, pero de todas formas, de alguna manera perjudican al comercio internacional, que es lo que puede perjudicar a Trump. Por otro lado, ya en la franja de Gaza, ya no hay salvación. Trump dice que va a sacar a toda esa gente de ahí,
los que están ahí apoyan a grupos terroristas, unos y otros tienen que convivir con ellos como nosotros, que no apoyamos a los narcos, pero tenemos que convivir con ellos. Así es allá. La gente ordinaria tiene que callarse la boca y aguantar a los grupos terroristas, como aquí también ya son terroristas, y tienen que callarse y aguantar. Pero allá, desgraciadamente, hay una guerra contra los terroristas de parte de Israel, e Israel es un país poderoso. Y eso de la franja de Gaza no tiene solución, y ahorita pues allí matan de todo tipo. Unos, los que son afectos a la pobretud, ay, pobrecitos de los de esa franja de Gaza, y los que son propensos a los poderosos, ay, pobrecitos de los israelíes, pues pobrecitos de todos, porque así como mataron a un montón de gente inocente, los terroristas de Hamas y de Hezbollah en Israel, así la gente que no tiene nada que ver y que está sufriendo la destrucción completa de sus ciudades, de todo lo que hay, por un lado por parte de los terroristas y por otra parte por Israel y sus aliados. Entonces siempre primero a los pobres que se los jodan los poderosos. Así es, queridas hermanas y hermanos, este es el mundo. Nosotros quisiéramos un mundo mejor, un mundo justo, pero eso no existe de por sí, se tiene que construir. Y los árabes han construido un odio contra Occidente desde la época de las cruzadas. Los judíos crearon un odio contra los primeros cristianos. Cuando los primeros cristianos se amafiaron, o al revés, cuando el Imperio Romano quiso usar a los cristianos para su beneficio, y además ya se había peleado, ya habían destruido la ciudad de Jerusalén y mandado a todos los judíos fuera de esa región de Galilea y de Israel, de Judá. Bueno, pues el cristianismo tenía que odiar a los judíos y ya sacaron una teología que mataron a Dios, que Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Y en la época de las cruzadas, pues los caballeros cristianos, que eran unos salvajes, pues iban allá a los lugares santos a recobrarlos, que de hecho un papa fue muy vivo, porque es que los europeos siempre se han peleado, son gente de pelea, son gallos de pelea, son perros de pelea. Siempre se han peleado entre ellos mismos. Francia contra Inglaterra, Inglaterra contra Francia, Francia contra Alemania, Alemania contra Francia. Esos tres países, Inglaterra, Alemania y Francia, y España cuando era poderosa, no se podían ver. España dejó de ser poderosa hace unos 500 años, 400, por lo tanto ya quedó descartada, no es importante. La importante es Francia, es Alemania, que Alemania era un montón también de principados y de reinos que se unieron hasta hace poco, pero siempre han trabajado juntos, se han sentido de la misma raza, aunque fueran regiones diferentes, y son muy poderosos porque son activos, son inteligentes, son trabajadores, son sacrificados, tienen una idea y la realizan. Hay un señor que se apellida Shieldman, que cuando era niño era un pobretón,
su papá le prestó o le regaló la Ilíada y la Odisea de Homero, naturalmente traducida al alemán. Y aquel niño se entusiasmó tanto con la guerra de Troya que su ideal era descubrir la ciudad de Troya. Después de aproximadamente 3000 años de que la ciudad de Troya fue destruida por los aqueos, por los griegos. Bueno, pues trabajó y trabajó y trabajó y se hizo riquísimo, y a los 40 años vendió todo y se fue a buscar la famosa Troya. Y la encontró. Eso es lo curioso. Todos lo juzgaban de loco y de tonto y lo que sea. Pero ese señor encontró Troya, aunque nunca es una sola Troya, un montón de Troyas, pues la Troya primera, la Troya segunda, como aquí podríamos decir los pueblos, que se inunda un pueblo como Pinzándaro, que lo cambian a otro lugar, y así hay muchos pueblos que estaban en una parte y ahora están en otra, como San Juan Parangaricutirimícuaro, San Juan Nuevo, ahora está en otra parte. Pues allá también. Pero un niño que leyó a Homero y que le creyó a Homero y que trabajó toda su vida para hacerse rico e ir a descubrir la ciudad, ir a escarbar con sus propias manos, con un asadón y con un montón de gente, porque era rico, verdaderamente rico. Díganme aquí, ¿qué mexicano tiene una idea? Una idea que lo haga progresar y que lo haga buscar algo. Pues nadie. ¿Qué es lo que quiere el mexicano? Pues hacerse rico sin trabajar, que lo mantenga el gobierno. Eso es todo. Y los que no tienen esa idea tienen que irse a Europa o a Japón o a Estados Unidos para que allá sí los aprecien y allá sí puedan trabajar en lo que ellos quieren y estén en su ambiente, en un ambiente, por supuesto, de inteligencia y de superación, no de tontez y de ser como cucarachas arrastradas en el suelo, ni cangrejos como que están en un lugar y si alguien quiere subir, los demás lo bajan. Por eso les digo que esas guerras europeas sí son en serio. Ah, bueno, es que me decían, padre, es que dijeron que los europeos ya tuvieran un kit, bueno, vamos a decir, una cajita con todo lo necesario para, si se inicia una guerra de la que sea, pues tengan allí lo indispensable. Sí, así es. Ellos prevén desde antes, la guerra no ha llegado, posiblemente llegue, pero ya se están preparando para que cuando si llega la guerra, pues no los agarre descobijados. Esos son los europeos y los gringos son europeos. Y Latinoamérica no es europea, es mestiza. En cambio, Canadá es europea, es francesa y es inglesa. No son mestizos. ¿Me dirán, padre, que los mestizos son malos? No, son corrientes nada más, como los matalotes. Pues todo eso, ese mestizaje salió mal. Bueno, sí, pues ahorita voy a contestar sus preguntas. Discúlpenme ustedes, pongan sus likes. Voy a comenzar. Carlos Arias, ya te había saludado, Carlos, muchas gracias. Y Malena Orduña, buenas noches, Malena. César Alemán, buenas noches, Padre, Dios lo bendiga. Muchas gracias. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Igualmente, José Ábalos. Tere Villafana, buenas noches, Padre, saludos a todos los del grupo. Saludos, gracias. Jesús Toledo, buenas noches, Padre José, saludos. Gracias.
Elvia Flores, saludos Padre José, hoy puedo estar en vivo, buenas noches a todos, buenas noches. Ya César había leído lo de que ahorita están todavía peleando, ni modo pues César. A dormir, cierto que cuando llega algún trueno más fuerte uno brinca y despierta todo asustado. Emma G. Flores, buenas noches Padre, sabe, mis abuelitos eran de Jalisco. Tenían un rancho ahí en un pueblo que se llama Villaguerrero. Yo he tenido muchas ganas de ir para Jalisco, pero es más mi miedo. Mira, más vale prever que lamentar. Es mejor prever que lamentar. Carlos Salas, buenas noches, Padre. Saludos a todos. Igualmente, Carlos. Ofita Medrano, buenas noches, Padre y comunidad. Igualmente, Ofita. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Una bendecida semana para todos. Igualmente. Hermelinda López, buenas noches, Padre José Luis. Desde San Miguel Allende. Bueno, Hermelinda, desde un lugar tan hermoso. Jesús M., buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Gracias por sus comentarios. El exterminio es también de la salud, de la educación, de las guarderías, de las instituciones, de las voluntades. Sí, exterminar quiere decir destruir. Entonces aquí hay una exterminación, una destrucción del sistema de salud, del sistema educativo, de la política, de la organización republicana, de todo. Silvia Torres Aguirre, Padre José, Dios nos bendiga. Anoche tuve un vecino, fue atacado y pereció. Un joven trabajador del IMSS, cualquier desalmado es capaz de hacerlo, dejando en la orfandad a su hijita. Sí, Silvia, hasta que uno roza con esas cosas, siente más, mucho más, que saber nada más. No es lo mismo saber que alguien estaba gritando porque lo estaban torturando, a oír uno. Carlos Arias, increíble que toda esa zona de conflicto haya votado por Morena a sufrir. Sí, es que se acabó la libertad, Carlos. Hay dos formas de doblar la voluntad, con la violencia y con las dádivas, o con las dos cosas juntas. Elvia Barroso, bendiciones a toda la comunidad segura, cuídense mucho. Muchas gracias, Elvia, igualmente. América Seúc, saludos y bendiciones para todos. Disculpen, mi teclado está mal, gracias. Bueno, está muy bien. Carlos Arias, Padre, lo felicito por sus conceptos económicos. Lo que regala el gobierno viene de los impuestos y la deuda pública. Si no hay empresas, no hay empleos y por lo tanto no habrá impuestos que regalar, por supuesto. Están matando a la gallina de los huevos de oro. Cuando se queden sin huevos, entonces van a sufrir. Salvador Carrillo Villa, siempre tan atinado en sus valientes comentarios. Buenas noches para usted y toda su audiencia. Muchas gracias. Mauricio García, Padre José y comunidad. Buenas noches. La 4T está acabando con todo. En febrero se perdieron más de 200,000 empleos. Ya andan haciendo su circo para la elección de jueces y magistrados por el pueblo. Sí, pero bueno, que lo hagan. ¿Quién va a ir? Yo les recomiendo que nadie vaya. Primeramente, todos los candidatos están puestos por Morena. Si uno va, es colaborar con esa mentira. Pues que pongan a quien quieran. Rosanelli Sánchez, Padre Segura y Comunidad, buenas noches, presente desde Guadalupe, Nuevo León. Rosanelli, muchas gracias igualmente. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y Comunidad. Les pido una oración por mi salud. Tengo varias enfermedades. Bueno, hermanas y hermanos,
Pidamos por la salud de Rosa López. A todos nos llega el momento en que necesitamos de las oraciones y de los que están cerca sus ayudas y consuelos. En Nevada hay unos troyanos en Michoacán, un remanente de las historias mal adaptadas. Bueno, nada más pues se dicen troyanos, de troyanos no tienen nada. ¿Qué van a ser troyanos? Por el amor de Dios. Es como si un burro dijera que desciende de un semental de $1,000,000 o de dólares. No. Pues el burro peludo, rodoso, rebuznón, trompudo, con unos pelotes, peludo. Pues no, chaparro, patizambo. Dios mío. La consecución de los medios es el primer paso de la estrategia. Pues sí, de la gente que piensa. Rosa López, no hay padre, lo único que tenemos es personas enriquecidas y de mal corazón. Ya no hay personas de buen corazón. Hay padre que honor está en su grupo. Bueno, muchas gracias, Rosa López. Buenas noches, muchas gracias. Y Dalia Mendoza, cierto, padre, la verdad no peca, pero incomoda. Así es. Carlos Arias, que en diciembre se perdieron 450,000 empleos. Y la doctora dijo que eso no era preocupante. Pues claro que no. Ella y todos los que están con ella tienen buenos empleos y hasta se van a Europa en la no primera clase, en lo mejor de los aviones, y allá van ahora sí a restaurantes de allá de Francia, de los elegantes, y allá los ven. Hasta el Pablo Gómez, ese imbécil que era comunista y ahora es tragadorista. Pues, bueno, Dios mío. Que en enero iban a recuperar, no, se van acabando, se van a acabar, van a terminar, porque ahora que se van a retirar varias compañías y armadoras, y además como ya se están terminando, entre comillas, los trabajos esos que ocupaban mucha gente, como Dos Bocas y el Tren Maya y el AIFA, pues ya ahí no necesitan trabajadores, pues todos esos que estaban ocupados ahora están desocupados, por supuesto. Bueno, entonces, Rosa López, te acompañamos en las oraciones, dice Silvia Torres Aguirre. Rosa López, qué tristeza de nuestros pueblos, no tienen paz ni tranquilidad. Ya me imagino las noches que pasan, Dios y la Virgen los cuiden y los protejan, sí. Carlos Elías, buenas noches. Que la semana que inicia sea mejor que esta y no perder la fe y esperanza. Bendiciones, claro que no. Adriana Ávila. Hola a todos, linda noche. Igualmente, Adriana. Saúl Raulito. Saludos, padre, y atento a sus comentarios. Y yo no voy a perder mi tiempo cuando sean las disquevotaciones para el Poder Judicial. Que Dios los bendiga. Sí, pues, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué? Ellos van a poner los candidatos. Ellos van a recibir los votos. Y digo ellos, los del gobierno de Morena. Y ellos los van a contar, por el amor de Dios. Qué estupidez esa de ir a votar si no tiene ninguna importancia. María Guadalupe Rodríguez Cervantes, saludos, padrecito y comunidad segura. A cuidarnos todos y ayudar a los necesitados en lo que podamos al alcance de nuestros recursos. El apoyo moral también cuenta, claro que sí. NO Sacos de Arena es el mejor blindaje, fácil de hacer y efectivo. Cubetas de agua medio llenas en el techo, el mejor antidronazos. Pues sí, yo creo que vamos a tener que poner cubetas con agua medias llenas allá arriba para que el dronazo truene las cubetas. Carlos Salas, como siempre, padre, muy atinado sus comentarios. Me guste, nos guste o no, bueno, está bien, Carlos. Bueno, está bien, José Ábalos.
NO, un rey se la pasaba toda la paz pensando en escenarios de guerra y en la guerra pensando en escenarios de paz. Así se preparaba para vivir. Bueno, pues sí. Andrés González, saludos, Padre Dios. Te mande la ayuda, Rosa. Rosa, también ya Andrés está pidiendo por ti. Hermelinda López, Padre, a mí me vinieron a invitar los del INE y no acepté y firmé una hoja que estaba casi llena de los que no aceptan. Sí, pues, bueno, pero ¿para qué ir? Todo está tramposo, trampeado, ¿ya para qué? NO, los malos siempre andan en sus rapacidades y no hay remedio para eso. Rosa López, gracias por las oraciones de todos nosotros. MR Guerra, buenas noches, Padre José Luis, ya me hice adicta a su página. Me encanta y disfruto hasta de sus exabruptos. Dios lo bendiga y bendiga a esta comunidad. Oraciones por todos y por la paz de México. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche.